Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gozo poderles saludar en esta mañana. Y pues ya casi fin de año, a punto de celebrar un año más que el Señor nos permite terminar, y esperemos en Dios así sea. Y bueno, vamos a hacer una oración para iniciar nuestra clase de esta mañana. Les invito a orar. Padre amado, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque Padre, a lo largo de este año, aunque ha sido un año difícil, un año complicado en todas las áreas, Señor, de nuestra vida, porque pues esta pandemia ha venido a azotar demasiado nuestras vidas, pero Señor, sabemos que tú tienes el control, sabemos que, Señor, tú eres soberano en tu creación y nada pasa, Señor, si no es algo que esté de acuerdo a tu voluntad y para cumplir tus propósitos en este mundo, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, rogándote que este tiempo sea un tiempo de bendición, de edificación para nuestras vidas, y que podamos, Padre, ver lo bueno, lo maravilloso que ha sido con nosotros a lo largo de este año, Señor. Que a pesar de la situación que estamos viviendo, hemos podido experimentar tus bendiciones y tu cuidado, Señor. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote tu bendición, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dirija en este tema, en esta reflexión, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, seguramente a ustedes desde pequeños, sus padres les enseñaron dos palabras muy importantes, el decir por favor y gracias, ¿no? Y bueno, nuestros padres muchas veces nos decían, da gracias o pide las cosas por favor, porque no teníamos ese hábito. Ellos nos lo enseñaron, y esta es una de las primeras palabras que nosotros quizá empezamos a decir, y esta palabra no es universal y también es evidencia de educación, de una buena educación que nos dieron nuestros padres, pero sin embargo hay una diferencia enorme en decir gracias y ser agradecido. La palabra gracias se aplica generalmente como una regla de cortesía, pero sin embargo ser agradecido es otra cosa, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y está por demás decir que este año que estamos a punto ya de concluir ha sido excepcionalmente difícil, complicado para muchos, y a unos cuantos días de que concluya este año debemos de ser agradecidos con Dios por sus bendiciones. Y bueno, quizá tú digas, pues yo de qué tengo que agradecerle a Dios, ¿no? Si al contrario, ¿no? Perdí mi trabajo, falleció mi familiar, ¿no? Mi familiar está en el hospital, ahorita a lo mejor quizás debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces estamos pasando situaciones difíciles en donde quizá no vemos la mano de Dios con nosotros. Quizá tú puedes decir, bueno, ¿qué tengo que agradecerle a Dios si estoy pasando problemas económicos muy fuertes, muy difíciles por el desempleo? Pero déjame decirte, hermano, que en cada circunstancia de la vida podemos hacer dos cosas: quejarnos o agradecer. No hay más. Y la queja nos va a llevar al enojo y a la amargura, y eso nos lleva a alejarnos de Dios, a no ser agradecidos con Él. Sin embargo, la gratitud nos lleva a ser agradecidos con Dios, a cumplir con su voluntad porque ha sido bueno con nosotros, y eso nos acerca más a Él, nos lleva a tener una relación más íntima, más personal con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces vamos a vernos qué nos dice la Biblia al respecto de este tema de ser agradecidos con Dios, sin importar la circunstancia que estemos pasando en estos momentos. Les invito a que abramos nuestra Biblia, ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y notemos esta palabra, hermanos, todo, ¿no? La escritura dice, dad gracias en todo, y todo encierra tanto las situaciones buenas como las malas. En todo tiempo, en todo momento debemos
de ser agradecidos con Dios, de poder darle gracias por sus bendiciones. Y una definición que podemos tener de gracias, de gratitud, de gracias, es que la gratitud es la expresión, ¿sí?, con la cual agradecemos a Dios por todos sus favores dados, por sus cuidados, por sus bendiciones, por su fidelidad, porque podemos ver que Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces es reconocer esos favores de Dios hacia nosotros, inmerecedores de ellos, porque no lo merecíamos, mas sin embargo el Señor nos ha bendecido a pesar de este año tan difícil. Incluso podemos ver que en el Nuevo Testamento se enfatiza ese llamado a poder ser agradecidos con Dios y todo hacerlo con acción de gracias. Por ejemplo, un pasaje ahí en Efesios 5:20, les invito a abrir su Biblia. Efesios 5:20 dice la palabra de Dios: dad siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, entonces, claro, dad siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma acción de gracias incluso también la debemos de nosotros aplicar en nuestras peticiones que hagamos a Dios. Deben de ser, dice, con acción de gracias. Filipenses 4:6 dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces es muy importante este tema de la gratitud, del agradecimiento a Dios, porque nos va a llevar a tener un corazón, ¿sí?, agradecido con Él. Y esto lo debemos de hacer conscientes de cuál es la buena voluntad de Dios, dice su palabra, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, y que a pesar de las situaciones que estamos enfrentando, Dios tiene el control y Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Entonces debemos de ser agradecidos con Dios, debemos de poder enseñarnos a tener un corazón lleno de gratitud a nuestro Dios y un corazón contento con lo que el Señor nos ha dado, sin importar si hemos recibido mucho, si hemos recibido poco, ¿sí? Debemos de nosotros, en cualquier circunstancia que nos encontremos, poder dar gracias a Dios, como lo dice también Pablo ahí en Filipenses 4, versículo 12, dice la palabra de Dios en el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces dice Pablo, en todo estoy enseñado, y obviamente fue enseñado por el Señor a tener ese contentamiento, y nosotros, hermanos, debemos de tener también ese contentamiento. Quizás no estamos pasando tiempos de abundancia, quizás estamos pasando tiempos en donde vemos a lo mejor la escasez, donde vemos un poco la limitación, pero debemos de estar contentos con ello. Dice la Escritura también, Pablo ahí a Timoteo lo dice, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Debe de haber un contentamiento en nuestro corazón por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, queridos hermanos, para aprender a reconocer los beneficios dados por Dios y ser agradecidos con Él, es muy importante que nuestros ojos espirituales estén abiertos a las bendiciones de Dios. Porque cuando vemos los beneficios que hemos recibido, eliminamos automáticamente la amargura, el enojo, ¿sí?, el sentido de decir yo lo merezco todo, porque a veces somos así, nos creemos merecedores de todo, y si no lo tenemos, pues nos enojamos, hacemos berrinche, le reclamamos a Dios, porque yo me creo merecedor de todas las cosas, y no es así, hermanos. Entonces, cuando hay un corazón agradecido con Dios por todas sus bendiciones, vamos a eliminar, ¿sí?, ese sentimiento de querer tener todo y de querer merecerlo todo, y vamos a tener un contentamiento con lo que el Señor nos ha dado
a lo largo de este año que ha sido difícil, que ha sido complicado, pero que siempre, en todo momento, hemos podido ver la mano de Dios. Entonces, cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, inclusive nos podemos dar cuenta que las cosas malas, aún esas cosas malas que hemos enfrentado, están permitidas por Dios para seguir trabajando en nuestra vida, para seguir conformándonos, dice, a la imagen y semejanza de nuestro Salvador. Eso lo hemos visto también, por ejemplo, en Romanos 8:28, que dice, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todo ayuda para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Aún esas situaciones difíciles nos ayudan, dice, para poder ser moldeados por Dios y crecer en nuestro carácter, un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Incluso recordemos ese ejemplo de José, ahí en Génesis 50:20, Génesis 50:20, donde sus hermanos intentaron hacerle daño a él, intentaron hacerle mal, incluso querían matarlo, pero lo vendieron como esclavo y ellos intentaban hacerle daño, y Dios de alguna forma permitió que sus hermanos pudieran, entre comillas, salirse con la suya. Lo vendieron como esclavo, pero años más adelante, cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos por esa tremenda hambruna que hubo en toda la tierra, José les dice las siguientes palabras ahí en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo encaminó a bien. ¿Lo permitió Dios? Sí, porque Dios tiene un propósito que cumplir dentro de esa circunstancia difícil, dolorosa, triste para la vida de José. Y así es en nuestras vidas. Cuando pasan situaciones complicadas, difíciles, dolorosas, si llegan a nuestra vida, siempre va a ser con un propósito, porque Dios las va a usar para bien en nuestras vidas. Y algo importante, hermanos, que tenemos que ver es que lo contrario de ser agradecidos es la ingratitud. Y veamos qué dice la Biblia acerca de la ingratitud. Ahí en Romanos 1, capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, fueron ingratos, fueron malagradecidos a un Dios, revelándoseles en sus conciencias, revelándoseles a través de la creación, a través de su palabra. Ellos no lo tomaron en cuenta. Y dice, y fueron, dice, envanecidos, se alejaron de Dios. Por eso decíamos hace un momento, la ingratitud nos aleja de Dios, no nos hace ver todas esas bendiciones, hace tener, dice, un razonamiento entenebrecido y un corazón necio para con nuestro Creador. Y esto nos dice que Dios toma muy en serio entonces la ingratitud y la gratitud. Y mientras una persona o una cultura permanezcan agradecidos con Dios, eso servirá para tener una sensibilidad hacia Él, hacia la presencia de Dios, ser agradecidos con Él, ¿sí? Porque la gratitud hacia Dios requiere creer en Él, que existe, confiar en Él y depender absolutamente de Él en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Eso es muy importante. Y la ingratitud no, la ingratitud dice, nos hace tener un envanecimiento, un razonamiento entenebrecido, un corazón necio contra Dios, y nos separa de Él. Algo también que podemos ver, que cuando somos ingratos, nuestro corazón, dice, se endurece. Y una vez que hemos endurecido nuestro corazón hasta el punto de que ya no vemos a Dios como la fuente de todas nuestras bendiciones recibidas, damos por sentado que somos merecedores de todo, y entonces es cuando nos convertimos en nuestros propios dioses, nos convertimos en nuestro propio Dios. Entonces la ingratitud hace olvidar todo lo que hemos recibido de Dios,
y nos impide disfrutar inclusive todas esas cosas, todas esas bendiciones que ya tenemos, que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace olvidar de eso? Porque nos enfocamos en el dolor o en la pérdida actual. Muchas veces las personas se enfocan tanto en su dolor, tanto en su pérdida, que se olvidan de las demás bendiciones de Dios, y eso les lleva a no disfrutar esas bendiciones presentes que tienen en su vida. Fíjense ahí en Romanos 1, 18 al 32, no lo vamos a leer, hermanos, pero ahí da una descripción detallada de la caída de una persona o una sociedad cuando es ingrato con Dios, y listado junto a la idolatría, junto a la homosexualidad, está el pecado de la ingratitud. Entonces, todo tipo de rebelión contra Dios es ingratitud hacia su persona. Y una de las razones por las cuales la Biblia adopta una postura tan fuerte contra la ingratitud, ¿sí?, es porque no hay un corazón sensible, agradecido con Él. Falta ese agradecimiento a Dios por sus bendiciones, y el resultado final de esa ingratitud es la arrogancia y es una mente reprobada. Lo dice ahí en Romanos 1:28. Vamos a ver ese pasaje, ¿no? Cómo la ingratitud nos lleva a ser arrogantes con Dios y a tener una mente reprobada. Dice en el versículo 18: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada por su ingratitud, por su falta de agradecimiento hacia Él. Y por el contrario, cuando somos agradecidos con Dios, recordamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Él, es un regalo de Dios inmerecido. Entonces las circunstancias incluso nos llevan a veces a querer tener ese corazón endurecido a Dios, pero el Señor nos quiere hacer ver que hay mucho que agradecerle a Dios. A pesar de la situación, de que ha sido un año difícil, complicado, hay mucho que agradecerle a Dios por sus bendiciones. Entonces, hermanos, incluso la curación de los 10 leprosos que Jesús nos narra, podemos ver ahí el ejemplo de cómo el Señor hace notar la ingratitud de 9 de ellos y resalta la gratitud de solamente uno de ellos. Ahí en Lucas 17, vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id vosotros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, el que regresó de los 10, solamente dice uno regresó agradecido con el Señor por haberle limpiado de la lepra, ¿sí? Y era un extranjero, era samaritano, no era, por así decirlo, del pueblo de Dios. Mas, sin embargo, los otros 9 que eran judíos, que eran del pueblo de Dios, no regresaron para darle gracias. Entonces, fíjense aquí cómo Jesús sanó a estos 10, pero solo uno regresó agradeciéndole. Y Lucas registra que era samaritano, un hombre que era despreciado por los judíos, un hombre que eran personas consideradas como cualquier cosa menos hijos de Dios. Mas sin embargo, este tuvo un corazón agradecido, llegó a nuestro Señor Jesucristo, se postró, dice, y le agradeció, le dio gracias. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús resalta
el agradecimiento de y nos hace ver nuestro Señor que cuando se tiene un corazón agradecido, no hay ni raza ni un nivel espiritual para que podamos mostrarlo a Dios, sin importar la raza, sin importar el nivel de espiritualidad. Este hombre, dice, fue agradecido con nuestro Señor, y por eso Jesús preguntó, bueno, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 dónde están? Y esta pregunta muestra, hermanos, su decepción del Señor por la ingratitud de la mayoría de las personas, porque así son la mayoría. De 10, solamente uno. El 90% es ingrato. Y tristemente, a veces la decepción del Señor es que esa ingratitud es especialmente de los suyos. A veces no sabemos ser ingratos. Pensamos que por el simple hecho de ser hijos de Dios ya nos merecemos todo, que todo ya nos debe de ser dado, y no es así, hermanos. No es así como son las cosas. Entonces sí debemos demostrar ese agradecimiento a Dios. Entonces, incluso Dios en su palabra nos da mandamientos específicos para ser agradecidos con Él. Por ejemplo, ahí en Colosenses 3:17, Él nos lo dice ahí en su palabra: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hagas, hermano, todo lo que hagas, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos lleva a tener un corazón agradecido con Él por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones? Y entre las bendiciones que debemos darle gracias a Dios, y más en esta recta final de este año tan difícil, tan complicado, donde muchos han perdido la batalla, donde muchos han muerto, hay por lo menos en nuestra vida ahorita, son muchas las bendiciones que tenemos que agradecerle a Dios, pero por lo menos 3 muy específicas son, por ejemplo, por la sanidad, hermanos. Gracias a Dios estamos sanos, gracias a Dios estamos de pie, gracias a Dios estamos en casa con la familia, y eso es algo que agradecerle a Dios. Incluso a lo mejor en este tiempo muchos o algunos de ustedes se enfermaron, pero el Señor les ha sanado, el Señor ha sido misericordioso con ustedes y ahorita están sanos. Fíjense ahí en Lucas 17:15, que es acerca de los 10 leprosos, cómo podemos ver ahí en el versículo 15 y 16, donde dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. Entonces, si hay algo por qué agradecerle a Dios en este año que estamos por terminar, hermanos, es por la salud y por la sanidad que Él le ha dado a muchos. Otra cosa por lo cual tenemos que agradecerle a Dios es por el sustento de nuestro cuerpo, por nuestros alimentos. Hermanos, gracias a Dios, a pesar de la crisis económica tan fuerte que estamos pasando, donde a lo mejor muchos se quedaron sin empleo, Dios no nos ha dejado sin el sustento de cada día, y eso es algo que agradecerle a Dios. Cada que te sientes a la mesa, hermano, dale gracias a Dios por esos alimentos, sea el plato más sencillo, sea la comida más sencilla, agradécele al Señor por ello, ¿no? Hay algunos hermanos que dicen: bueno, pues teniendo frijolitos y tortillitas, eso es más que suficiente. Entonces ahí se ve un corazón agradecido con Dios. Y fíjense ahí en Hechos 27:35 dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, si hay algo por lo que tenemos que agradecerle al Señor en este año, es que el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha sustentado. Otra cosa, hermanos, también por la cual tenemos que darle gracias a Dios es por la preservación de los peligros. Y ahorita estamos pasando una pandemia, y gracias a Dios, muchos de nosotros el Señor nos ha librado de este virus, de esta pandemia, y podemos estar bien con nuestra familia, con nuestros seres queridos.
El Señor nos ha librado. Su palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los protege. El Señor está de nuestro lado. Y fíjense, cuando Pablo pasó un peligro a punto de morir en alta mar, fíjense, dice Hechos 27:15: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjense, algo maravilloso. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ante el inminente peligro de muerte, Pablo no se enojó contra el Señor. No le reclamó por la situación en peligro que él se encontraba, sino al contrario, sabiendo que el Señor es soberano en su creación, sabiendo que nada se escapa de sus manos, que Dios tiene el control absoluto de todo lo que nos acontece, dice, decidimos abandonarnos en Él. Y es lo que nosotros debemos hacernos. Abandonarnos en las manos del Señor y decirle: Señor, tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes quiénes vamos a llegar para el otro año, Señor. Tú sabes todo lo que nos espera, pero Señor, confiamos en ti. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, un corazón que te ame y te obedezca. Entonces, hermano, y estos solamente son 3 ejemplos de algo que tenemos que agradecerle a Dios ya casi en esta recta final de este año. Y según sus características, hermanos, la acción de gracias es aceptable según la voluntad de Dios, como nos lo dice nuestro pasaje base, según la voluntad de Dios, y será siempre un rasgo dominante de la adoración en el cielo. Hermano, entonces, si tú no eres agradecido aquí en la tierra con el Señor, pues entonces allá en el cielo eso es lo que tienes que hacer, ser agradecido, siempre dar gracias a Dios. Fíjate, Apocalipsis 7:12 dice: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, eso es algo que va a preservar la adoración a Dios, la gratitud a Dios por sus favores, por sus bendiciones que Él nos ha dado. Y el corazón de Dios se alegra, se regocija con su creación cuando es agradecida, cuando le alabamos y le agradecemos por todas sus bendiciones. No hay nadie más generoso y más bueno que Dios. Él nos ha dado todo, dice Pedro, lo que pertenece a la vida y a la piedad, para tener una vida en plenitud con Él, para estar gozosos sin importar la circunstancia que estemos pasando. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció por nosotros. Pongamos nuestras cargas, nuestros problemas en sus manos y aprendamos a confiar, a depender de Él, aunque el futuro nos parezca incierto, aunque sea a lo mejor un futuro gris el que nos pinte, sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas. Él nos ha dado, dice, todo lo que necesitamos, ¿sí?, para la vida y la piedad. Entonces nuestra gratitud no debiera de cesar jamás hacia Dios, ni en los momentos de prueba, hermanos, ni en los momentos de dolor, de sufrimiento, como nos lo enseña Job. Ahí en Job capítulo 2, versículo 10, vamos a leer ese pasaje, hermanos. Job 2:10 dice la palabra de Dios: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, Job estaba agradecido con Dios, ¿sí?, aún a pesar de las calamidades que él sufrió, que él estaba viviendo, la muerte de sus hijos, la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de su salud, todo lo que él estaba viendo. Le dice a su mujer que recibiremos solamente el bien y el mal no.
Y él incluso dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Entonces Job nos enseña cómo es un corazón agradecido con Dios. Y un corazón agradecido a Dios es un corazón que acepta la voluntad de Dios. Es un corazón que le da gracias a Dios aún en esos momentos difíciles de su vida. Por tanto, hermanos, también nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, pero para ser agradecidos con Dios necesitamos tener el espíritu del salmista que dice, fíjense ahí, el salmista ahí en el Salmo 103, hermanos, Salmo 103, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios, es un salmo de David, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces no olvides ninguno de los favores de Dios. Ten un corazón sensible a Dios, ten un corazón sensible a todo lo que Él ha hecho por ti. Es necesario para ser agradecidos con Dios, para alabarle a Dios por todos sus favores, pero también debemos de admitir que todo lo que nos ha llegado a nuestra vida es por obra y gracia de Dios. Todo lo bueno que llega a nuestras vidas es un regalo de Dios. Y eso tienes que aceptarlo, tienes que reconocerlo. Dios es el dador de toda buena dádiva. Lo dice Santiago ahí en Santiago 1:17. Vamos rápidamente, vamos a Santiago 1:17. Y fíjense cómo dice que Dios es el dador de toda buena dádiva. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es inmutable. Y ese mismo Dios que ha hecho proezas en su pueblo, ese mismo Dios que ha sido fiel con su pueblo, es ese mismo Dios que nosotros alabamos, en el cual nosotros creemos. Y debemos de tener un corazón agradecido con Él, porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces. Todo lo bueno que llega a nuestras vidas es de Dios. Dios no nos manda cosas malas, Dios no nos da cosas malas, Él nos da solamente cosas buenas, es un Dios bondadoso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llega lo malo a nuestras vidas? Bueno, porque Él lo ha permitido en esa voluntad soberana de Dios. Él lo ha permitido, pero si lo permites con un propósito, entonces debemos de ser agradecidos con Dios y poner esa situación en sus manos. Así que no hay razón por la que no debamos dar gracias a Dios en todo momento, como lo dice Efesios 5:20. Fíjense un pasaje precioso, Efesios 5:20, dice la palabra de Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios en todo, dando gracias a Dios en todo, dice, y siempre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto en este año que estamos a punto de concluir, puedes hacer dos cosas: quejarte por la situación que estamos viviendo o agradecerle a Dios. Y ya vimos a dónde conduce cada una de estas cosas. Pero si decides agradecer, reconoce lo que Dios ha hecho en tu vida, abre tus ojos espirituales y ve las bendiciones que Dios te da cada mañana, cada día. Admite que Dios es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto, y que Él está obrando en tu vida, aunque a ti no te parezca, aunque tú no lo puedas ver y pienses que solamente hay dolor, que hay tristeza, que hay desesperanza. No, Dios tiene el control de todo y Él está obrando en nuestras vidas
aún a pesar de todo lo malo que estamos viviendo, aún a pesar de esta situación, hay mucho que agradecerle a Dios. Fíjense, ahí en Lamentaciones 3, 22 al 23, dice algo precioso. Jeremías le dice al pueblo de Dios, el pueblo de Dios había sido derrotado por sus adversarios, había sido llevado esclavo, la ciudad había sido derrumbada, todo había sido destruido, mas sin embargo le dice Jeremías al pueblo de Israel: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Y eso es lo que debemos de hacer, esperar en Dios, ser agradecidos con él y tener siempre presente que él tiene control de todas las cosas. Entonces, hermanos, seamos una iglesia agradecida con Dios y nuestro Señor Jesucristo, que siempre haya en nuestro corazón ese agradecimiento, no solo cuando nos vaya bien, no, sino aún en los momentos difíciles. Demos gracias a Dios siempre por sus bendiciones, que siempre haya en nosotros esa característica de una iglesia agradecida con Dios, quien nos salvó por su gracia y busca siempre nuestro bien. Dios ha sido fiel con nosotros. Hasta hoy podemos decir: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y hermanos, un corazón agradecido es un corazón que alaba a Dios en todo momento. En todo momento. ¿Sí? Entonces, hermanos, espero que sea de bendición este tema para sus vidas, que dé ánimo, que dé fortaleza, reciban un fuerte abrazo, que pasen un bonito, un feliz año nuevo, que Dios les siga bendiciendo, que el Señor nos permita renovar nuestras fuerzas en Él, nuestra fe, pero sobre todo, hermanos, que podamos renovar nuestro compromiso con Dios, un compromiso de fidelidad a Él, un compromiso de lealtad a Él, un compromiso de dependencia en Él, de obediencia a Él, a pesar de lo que pueda venir en nuestras vidas, a pesar de lo que estemos viviendo en estos momentos, que podamos renovar nuestros votos con Dios y decirle: Señor, contigo adelante, bendíceme, ayúdame a poder cumplir con tu voluntad. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú, Señor, nos muestras en tu palabra cuán importante es tener un corazón agradecido contigo, Señor, porque un corazón agradecido contigo es un corazón satisfecho, es un corazón que nos da una vida en plenitud y es un corazón que te va a alabar siempre, sin importar los momentos que estemos pasando, que estemos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esa iglesia agradecida contigo, a ser esa iglesia también agradecida, Señor, con aquellos que nos han tendido la mano, con aquellos que han estado a nuestro lado, Señor, siempre mostrándonos, Padre, esa amistad, esa hermandad, esa familiaridad. Señor, ayúdanos, Padre, a ser agradecidos principalmente, Señor, contigo, pero también con aquellos, Padre, que nos han tendido la mano aún en esos momentos difíciles de nuestra vida. Señor, bendice a tu iglesia, ayúdanos a seguir adelante, a cumplir con tus propósitos y que, Padre, esta prueba, Señor, lejos de socavar nuestra fe, sea una prueba que nos ayude a poder, Señor, renovar nuestra fe y salir con una fe acrecentada, fortalecida en ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, un abrazo, que Dios les bendiga, cuídense mucho, no bajemos la guardia y sigamos poniendo todo en manos del Señor. El Señor es fiel, es bueno y siempre está con nosotros. Un abrazo fuerte. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó